Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de un teatro muy importante en el ámbito de lo irlandés sobre todo, pero que traspasó fronteras en la primera mitad del siglo XX. Al autor le mereció el premio Nobel. Me refiero al teatro completo de William Butler Yeats. William Butler Yeats nació en Irlanda en 1865. Tuvo una serie de viajes con sus padres, con 2 años se trasladaron a Londres, 5 años después volvieron a Irlanda, a otra zona distinta, para regresar a Londres otra vez. Su padre era pintor de cuadros, no tuvo un gran éxito, regresaron cerca de Dublín, donde él ya pues ya empezó sus estudios más importantes, donde empezó ya a despuntar en ciertas cosas. Es un autor muy nacionalista, muy pendiente, muy atento a lo que es el esoterismo, el misticismo irlandés legendario. Claro, estamos hablando de una obra que se desarrolla entre 1920 hasta 1939, un poco antes de 1920, en la década de 1910, a la mitad, hasta 1939, que él fallece. Pero fue un tipo muy convencido, Yeats, del tema del nacionalismo irlandés, algo que le llevará pues a la ideología que ahora comentaré. Pero el teatro fue fundamental porque es uno de los grandes 3 nombres del teatro irlandés: Yeats, Synge o Casey. Synge o Casey ya lo hemos visto en el canal, ya hemos hablado de su teatro. Hoy tocaba el turno de Yeats, que es el primero de todos. Es el fundador, junto con otra persona que mencionaremos en su momento, de la Abbey Theatre, fundamental en el desarrollo del teatro irlandés. Y bueno, vamos a ver un poco cómo fue esta figura y este hombre. El acervo cultural de Yeats pues se inicia en estos viajes que hacía de Londres a Inglaterra, sobre todo, perdón, de Irlanda a Inglaterra y de vuelta, sobre todo cuando en la segunda etapa se van a Londres la primera vez y regresan a Irlanda, a casa de sus abuelos. Entonces su madre y sus abuelos y gente del pueblo le contaban muchas historias del folclore irlandés, de hadas, de duendes, de cosas estas, y esto le interesó muchísimo siempre. Ya buscaba lecturas de esto, leía cuentos, poemas, él los componía, se interesó por la poesía muy pronto. De hecho, él era un estudiante muy mediocre, no se interesaba por nada, no porque fuera tonto, solamente le interesaba la poesía. Y entonces aquí es donde él empezó a debutar. De hecho, su gran obra, aparte de la teatral, es la poética. Tenemos aquí este tomo, Teatro, Poesía y Ensayo, que es completo, en Aguilar, esto de los premios Nobel, la colección esta que había extraordinaria, y aquí viene el teatro completo, y después una selección yo no sé si una selección o no, porque son bastantes poemarios, y después una serie de ensayos de distintos pelajes sobre teatro, sobre la Irlanda que él conoció y la Irlanda que él quería, pero eso no nos vamos a tener, solo vamos a ver las obras de teatro, que con todo son una buena nómina de texto. Pero por centrar un poco el personaje, decir esto, que a él le interesó siempre mucho todo lo que trasciende lo que es la cotidianidad. Su teatro empezó siendo una reacción frente al realismo imperante de Ibsen. Entonces él buscó una salida que era el teatro simbolista, que también, cuando llevaba una serie de obras, consideró que estaba agotado y empezó a intentar renovar, con inclusiones de elementos de fuera, con innovaciones, o por ejemplo, intervención de elementos que podríamos decir integrantes del teatro no japonés, ¿no?, que él conocía, pues que trajo al teatro irlandés. En esto del teatro es muy importante su gran último regreso a Irlanda, en 1896, donde conoce a Lady Gregory, que era Isabella Augusta Gregory. Era una mecenas del teatro, una mujer apasionadísima por el teatro, y que es una figura clave en el devenir de la dramaturgia y del todo el fenómeno escénico de la Irlanda de esa época. Y con Lady Gregory inaugura el Abbey Theatre en 1901. Él escribió obras para estas representaciones allí en el Abbey Theatre, institución que dirigió hasta la muerte del propio autor. Esto pues es muy significativo por todo lo que es el Teatro Nacional Irlandés, la creación del Teatro Nacional Irlandés, donde después se van incorporando otras figuras, como ya conocemos, de otros vídeos que hemos hablado en el canal. Entonces esto ya representa la puesta en práctica desde la estética, desde el arte, desde la cultura, de los pensamientos de él. Por un lado, toda esa recuperación de ese folclore, de esa fantasía, de esa imaginaria pues propio de la tradición irlandesa, y de la mano de esto,
el nacionalismo irlandés. Él era un convencido nacionalista. De hecho, cuando se reconoce el Estado irlandés, él ejerció como diputado, pues 2 veces, 1922 y 1928. Pero, en mi opinión, fue una tendencia no muy certera y desde luego peligrosa la que llegó a pensar Yeats en su forma ideológica de tratarnos, porque él era un elitista. Él pensaba que el individualismo que él asociaba a Norteamérica era peligroso, que había que acabar con él, y desde su atalaya de privilegio, él lo que pretendía es que hubiera una vida correcta, digna para todo el mundo, pero regida por una serie de mandamases que eran los más preparados, que eran los más indicados para imponer el orden y para imponer lo que fuera necesario. En este sentido, es lógico, porque los nacionalismos, por cerrados, por siempre estar pendientes de mirarse más el ombligo y distanciarse de lo que tienen alrededor, en este caso de Irlanda sería del resto de Gran Bretaña, pues terminan cayendo en el populismo, en la demagogia y con frecuencia en el fascismo, que es lo que hizo el propio Yeats, que hizo manifestaciones en favor del fascismo cuando estaba empezando a tener los brotes en Italia y después en Alemania y tal. Lógicamente esto a una persona con una cierta cultura y un cierto cultivo de la mente y del pensamiento, pues es una aberración. Él atacaba todo tipo de liberalismo, incluso la democracia le parecía que era un sistema de gobierno muy arriesgado, en tanto impedía el desarrollo de eso que él consideraba, esa tiranía que él consideraba que era lo que debía ser lo ideal para el gobierno de Irlanda en particular, pero extensible al resto del mundo. Con todo, es un gran autor, de suerte que en 1923 recibió el Nobel de Literatura. Y muy merecido, en su momento. Además, él intentó renovar, él propuso una fórmula estética, incluso temáticas, porque veremos que hay un ciclo de 5 obras sobre tema legendario, con protagonismo de un personaje muy conocido en Irlanda, o que entonces lo era, yo no sé si ahora seguirá siendo vigente, pero bueno, lo que vamos a hacer es ir obra por obra, pues diciendo alguna cosita. Entonces nos vamos al índice para ir recorriendo, de acuerdo con el orden cronológico, esta obra que, como digo, es bastante amplia. La primera, La Condesa Catalina, de 1892, es su primera obra. O sea, como veremos, he dicho antes, a partir de la mitad de la primera década del 1900 del siglo XX, él tiene obras de final del siglo XIX, pero son recuperadas a posteriori. O sea, es la primera importante, 1908 por ahí, y ya a partir de aquí empieza su dramaturgia a tener unos rasgos propios que son los que le hicieron merecedor del reconocimiento y del Nobel. Pero La Condesa Catalina, él sugiere que es un cuento, la base de la obra de teatro es un cuento propio irlandés, esta princesa Catalina, cuando en realidad procede de un relato francés. De un relato francés llamado Comtesse Katie O'Connor, que es lo mismo, la obra es la misma. Esta es una condesa que tiene pues el pueblo en la época pues feudal o algo así. Es una época atemporal, porque bueno, tampoco necesariamente tiene que ser el feudalismo, pero antigua. En cualquier caso, esta princesa ve que el pueblo está pues desfallecido, no llueve, está la cosa muy mal, y decide hacer un pacto con el diablo y le vende su alma a cambio de que todo el pueblo viva bien. Efectivamente, el diablo cumple su palabra, el pueblo empieza a prosperar, tal, y ella muere. Pero, en vez de ir su alma al infierno, que es donde tenía que haber ido, según el pacto que había contraído, pues como lo había hecho con fines altruistas, pues se redime y va a parar al cielo. Esa es la obra, que es una obra en 5 actos, y que bueno, pues eso es lo que consiste. Seguiría El país de nuestros anhelos, que bueno, esto es una historia donde hay una familia que tiene un niño. Hay una niña también que es pariente de la familia esta, pero tiene un niño, y este niño piensan que es un niño, que es una bendición, y el niño lo que hace es reniega de Dios, se enfrenta con él, y la niña entra, digamos, en su círculo de influencia, porque lo que no le interesa es lo efímero de la vida. Ellos quieren una vida trascendente, una vida que está concretado en el mundo de las hadas, que por supuesto será mejor que el mundo cotidiano. Entonces, cuando los padres tal, y el muchacho en definitiva reacciona y quiere que la niña, que es la que ha sido atraída a este ámbito de las hadas supuestamente,
que recobre la cordura y siga pues, los parámetros normales de la existencia. Ella no, ella fallece pensando, riendo y bailando como si fuera a integrarse en ese mundo de las hadas. Una cosa tristísima, pero bueno, en este ámbito. La siguiente es Catalina de Julián, que esto viene a tratar el tema del nacionalismo y también vendría a ser pues, algo así como lo que podemos denominar un sacrificio de sangre, ¿no? Aquí hay una boda pactada con esta Catherine que es la del título, con el hijo de una familia, entonces esta familia está deseando trincar la dote que tiene que aportar el padre de la tal Catherine, y van a celebrar la boda, hablan con el sacerdote, está muy pronto a celebrarse y de pronto aparece una anciana que habla de que hay campos regados de sangre, de que hay un elemento sacrificial en las relaciones que ha habido antes con esta muchacha y que tengan cuidado porque también una cosa como así, como esotérica, como extraña, porque también hay el tema con los franceses, porque esta obra transcurre en 1789, año de la Revolución de Irlanda. Entonces el hijo casadero, cuando todo esto decide incorporarse al bando independentista de los irlandeses, y bueno, entonces un poco va también a caer, aunque no directamente, pero en relación con esta mujer, pues a empinar el zapato con la presencia mágica de esa anciana a la que nadie ve salir. Pero bueno, ¿dónde está esta mujer? No, tú la has visto salir. No, yo lo que he visto es una joven que iba con unos andares como de una princesa, de una reina, yéndose de aquí. Entonces, por un lado, tenemos el sacrificio de sangre que tiene que hacerse por borde del otro tema, que es el nacionalismo, como digo, porque esa vieja lo que dijo es que los campos, aquellos llenos de sangre y tal, necesitaban sacrificios para ser recuperados, que es la clave por la que el muchacho pues va a la guerra, ¿no? O sea, ese es una exigencia nacionalista, digamos, del siglo XVIII, porque es cuando transcurre la acción, pero bueno, que en cierta manera pues casi que se ha trasladado a lo sucesivo, ¿no? En fin, obras de este tipo. Seguiría una obra corta, La olla de caldo. Esto es una farsa tradicional, podríamos decir, donde hay una chica campesina que es muy inocente, es muy ingenua, y viene un tipo que lo que la quiere es pillar lo que pueda, tanto de la chica como de sus propiedades, y la convence de que si pone una cacerola con agua y mete una piedra dentro, saldrá, una piedra determinada, claro, saldrá una sopa maravillosa que además servirá para mucha gente y tal y que bueno, pues una tontería sobre esto. No tiene más trascendencia. La siguiente, el umbral del Palacio del Rey. Aquí se nos plantea la importancia, la trascendencia del arte, de la cultura en la vida cotidiana. Porque hay un rey que es un hombre de mucha acción, es un hombre muy impetuoso, muy práctico, y se enfrenta con un poeta al que destierra. No, tú fuera de aquí. Pero un poeta que representa, personifica el valor de eso, de la cultura, de la poesía y de todo esto, que debería ser muy influyente en la sociedad. Entonces, este poeta decide instalarse fuera del palacio y hacer una huelga de hambre. ¿Para qué? Para agitar el espíritu en los ánimos del pueblo, que es algo que el rey teme mucho, porque teme que haya una revuelta y que el pueblo se le enfrente y lo derroque. Entonces aquí pues Yeats se va planteando, es un tema más o menos recurrente, de forma más simbólica, más evidente, en Yeats, esto del papel de la cultura en la sociedad auténtica. ¿Por qué? Porque el desenlace de la obra quiere decir que la cultura es algo, por lo menos en esa época, en ese sitio, hoy no creo que haya mejorado mucho la situación, la verdad, pero era algo pues muy de segunda fila. ¿Por qué? Porque el poeta en su huelga de hambre fallece en el umbral del Palacio del Rey. Y el pueblo lo está viendo, el pueblo, se pone de su lado tal. Pero ¿qué pasa? Que a los 3 días ya nadie se acuerda. O sea, la muerte de este poeta es en vano porque no pasa nada. No hay ningún movimiento ni hay ninguna reacción de ninguna clase. Y eso es lo que pasa. Después vendría una dramatización de las aguas tenebrosas, que no voy a entrar en ello, y de Hidre. De Hidre es una obra que, como de Hidre de los Dolores, ya conocimos en la obra de Synge. Es la misma historia, además muy parecida a la obra. En mi opinión, mejor la de Synge que esta. Aunque esta es quizá más completa en su desarrollo en relación al tema mítico irlandés del personaje. Deidre es una niña que nace y un druida augura que será un personaje nocivo porque implicará la muerte de muchos hombres. Entonces la recluyen en un sitio, la educan tal y cual, y efectivamente se va haciendo una mujer de una belleza extraordinaria. Tanto así que el rey O'Connor de allí decide casarse con ella.
Pero ella se enamora de otro señor, de otro príncipe, y se fugan con los hermanos del príncipe este, y se van a Escocia. En Escocia pues están viviendo muy bien, una existencia idílica, tal, tienen 2 hijos, y Connor, el rey ese, que es despechado, se entera y manda a una gente, y lo que hacen es traiciona el asunto, y lo que hace es matar a los hijos de Deidre. Del dolor, de la amargura, no lo puede soportar y se tira contra unas piedras de cabeza y se quita en medio, se suicida. Y eso es esta Deidre tan bonita y tan agradable y tan divertida, ¿no? Pues esto es lo que es la obra. Llegamos a La Fuente del Halcón. La Fuente del Halcón es una obra muy importante, 1917, por varios motivos. Primero, porque es la primera que escribe en inglés. Los anteriores estaban en irlandés, pues bueno, pues en el idioma de allí. Esta ya la hace en inglés para que supere y trascienda la frontera de lo irlandés, para expandir el propio espíritu irlandés, porque es la primera de varias que él dedica y pone de protagonista a un héroe mitológico de la cultura esta, pues podríamos decir celta irlandesa, que se llama Cuchulainn. Cuchulainn es un personaje mítico, legendario, al que pues, le van sucediendo distintas cosas y al que allí dedica varias obras, entre otras esta, que es la primera de todas. Resulta que aquí estamos en un lugar donde hay un pozo, en un sitio, en un pueblo, allí al lado de un pueblo, que está seco, y hay un anciano, un pozo cuyas aguas pues tienen poderes mágicos, otorgan pues beneficio al que bebe las aguas aquellas. Entonces hay un anciano que lleva allí 50 años, allí apalancado en el sitio aquel, esperando a que salga agua porque el pozo está seco, para beberla y, bueno, pues beneficiarse del asunto. Este pozo está custodiado por una mujer que tiene forma de halcón, de ahí el título, y con este viejo pues va teniendo una relación. Y de pronto aparece Cuchulainn, porque Cuchulainn ha oído hablar que si bebe de esa agua, obtendrá el don de la inmortalidad. Entonces está muy interesado en ir allí a hacerlo. El viejo se opone, le intenta convencer de que se vaya de allí, que no hay agua, que no lo va a poder hacer y tal. Porque además le dice que él ha llegado a beber el agua del pozo y no ha funcionado. Que además estas aguas son muy caprichosas y que tal y cual. A todo esto la mujer halcón, son los 3 personajes, Cuchulainn, el anciano y la mujer halcón, le ataca a Cuchulainn y de pronto empieza entra como en un trance esta mujer, empieza como a bailar y tal, y como que va a llevar a unas mujeres a una batalla. Entonces Cuchulainn ve que en el pozo empieza a brotar el agua, empieza a brotar, pero decide irse detrás de esta mujer halcón, a ver qué. Es que es complicado, entiendo que es un poco raro, pero es lo que pasa con estas obras, y se va detrás. Y cuando vuelve, que no la alcanza ni nada, el viejo le dice, no, quédate conmigo, y no le hace ni caso. Entonces cuando vuelve, se ha perdido ya las aguas del pozo. Ya no hay agua en el pozo, ya está otra vez seco, y el viejo que le había estado diciendo que se fuera, que aquello no tenía sentido, que él había perdido su vida a los 50 años, esperando a que el agua surgiera, y después no había servido para nada, pues lo que le va a suceder al Cuchulainn, según se deduce de lo que pasa en la acción. Y finalmente pues Cuchulainn pues decide irse a enfrentarse con las mujeres aquellas que ha convocado la guardiana del pozo, y el viejo se queda allí solo. Hombre, aparte del tema mitológico y todo esto, aquí es donde empiezan a aparecer pues rasgos del teatro, no, que ya dije, un cierto quebrantamiento de la teatralidad entonces, y también la inclusión de la música, que es fundamental en muchas obras de Singer, de Yeats, porque de hecho lo que he contado es la acción dramática de una parte, el resto es orquesta, es música. De manera que. Pero bueno, vamos a seguir con otra obra del propio Cuchulainn, que es El Yelmo Verde, donde hay unos guerreros que están, bueno, pues esperando para batear, y de pronto encuentran un casco dorado. Y empiezan a discutir unos con otros, el casco para mí, y aparece Cuchulainn. Cuchulainn decide ofrecerse el sacrificio para que el casco permanezca, y entonces, como se considera que ese sacrificio lo hace heroico, lo eleva a un nivel por encima de los demás, el casco pues corresponde a él. Trazado unas pinceladas del carácter mítico del personaje, ¿no? Seguiría en la playa de baile, seguimos con Cuchulainn, porque en este caso está enfrentado a una reina escocesa. La reina escocesa, él está en Irlanda, esto viene a ser en el siglo IX, siglo X, una cosa así, creo recordar. Esta mujer pues manda a su propio hijo, al príncipe, a que mate a Cuchulainn. Hay un enfrentamiento y Cuchulainn le ha ofrecido su lealtad, su espada y su persona
a el regente irlandés. Y pero no quiere enfrentarse directamente con la escocesa, porque eso implicaría, sea la reina o sea el príncipe, pues eso implicaría, aunque estén en tensión, implicaría un distanciamiento mayor que no conviene ni a Escocia ni a Irlanda. Pero el príncipe irlandés, no, tú a enfrentarte al escocés. Y bueno, termina aquello como el Rosario de la Aurora, porque bueno, no podía ser de otra manera. Pero bueno, en las cosas de este tipo de literatura, ¿no? Sigue, Emer siente celos una sola vez. Bueno, aquí resulta que el tal Emer está con su mujer ante una figura muerta, el cadáver de un individuo, un cadáver que no está del todo muerto, que resulta ser Cuchulain. Aquí entramos también en el tema del mundo mágico, tal, porque el Emer, que es el marido de la pareja, el Emer que alude el título, pues dice, no, manda a traer la amante de Cuchulain para que lo reviva de un beso. Ella lo besa y no pasa nada. Entonces trae a la amante más reciente de Cuchulain para que haga lo mismo. Y tampoco. La esposa del tal Emer lo besa por prueba y entonces el cadáver, que sigue muerto, bueno, sigue inmóvil, habla. Y entonces dice que tenía que renunciar al amor para que él pudiera volver a la vida. Entonces aparece una especie de hada que les comenta, no, tú tienes que renunciar a tu marido. Y entonces lo que hacen es renunciar definitivamente. Ella, el marido, el Emer, se va con el hada y la otra es la que el Cuchulain consigue que resucite y ya se dedique otra vez a sus menesteres prodigiosos. Esto es lo de la historia esta de Emer. Continuaríamos con El reloj de arena, donde hay una especie de mentor, un maestro, que tiene una serie de alumnos, hay un ángel, hay unos niños y hay un tonto. Entonces resulta que hay un pasaje que habla de que hay dos mundos, el mundo visible y el mundo invisible, el mundo de lo mágico, podríamos decir, y que los eruditos, los sabios, el visible, el inmediato, lo habían dejado un poco de lado. Y este maestro quiere poner a prueba a sus alumnos que él cree que los ha enseñado mejor para ver qué harían ante una situación de prodigio, qué pedirían, qué buscarían, tal. Y va llevándose el disgusto mayor cada vez respecto al anterior. Es decir, nada más que ve que todo es al revés de lo que él pensaba, que él ha intentado pues transmitir una idea equilibrada entre esos dos mundos, y ve que hay que los que solamente les interesa el pragmatismo y los que nada más que van al espiritualismo de la hada y tal y cual. Y resulta que el que más certero se muestra es el supuesto tonto, el tonto. Entonces el maestro, justo antes de morir, porque fallece, le pide a este tonto que rece y se preocupe por los demás. Y bueno, y el maestro muere. Eso es lo que pasa en esta acción de esta obra. El unicornio de las estrellas nos sitúa ante un joven que un joven místico, que tiene visiones. Entonces, las visiones que él tiene hacen que sea contrario lo que él dice a lo que impone la corona, el rey de turno. Entonces él va, según lo que supuestamente le van diciendo las deidades, tal, enfrentándose a la corona, hasta que en un momento está soñando, está teniendo una de las visiones aquellas, vienen dos policías mandados por el rey y se lo cargan. Y él muere pensando que malo ha sido el rey, que equivocado estaba, cuando la verdad la tenía él en su mano. La actriz reina es una obra, a mí personalmente no me dijo grandes cosas. Es sobre una actriz elevada a reina y a su vez una reina que le gusta interpretar pues otros personajes, otras identidades que no son suyas, usurparlas. Y esto, el elemento más curioso de esta obra es que primero pasó de un tratamiento, Yeats hizo varias versiones sucesivas hasta que se quedó en la última, iniciando en un tono trágico. Era una obra dramática tristísima y fue evolucionando hasta terminar siendo una farsa, donde en cierta manera se burlaba de ciertas convenciones, de cierta, digamos, liberalidad con el pueblo, y en cualquier caso es una obra que no procede del origen irlandés como él creía, como siempre pretendía, sino que, bueno, no es irlandés esto. Y vamos con La pesadilla de los esqueletos, que estamos aquí en la época de la rebelión de Pascua, y hay un tipo que se escapa de allí, un joven que se escapa y va a una montaña y se encuentra con dos espíritus de irlandeses, y uno lo que le pide, lo que le solicita con vehemencia es que le libere de la maldición que le impide pues ir al limbo, ir al cielo, donde sea, porque tiene que estar el espíritu vagando por la tierra. Y este joven que ha escapado de la beligerancia se niega y dice que no,
y lo que sucede es que a la larga el que necesitaba esa redención era el propio joven. Lo que él se ha negado a conceder es él el que acabará necesitando de eso mismo. Después seguiría Calvario. Calvario es una dramatización de la pasión de Jesucristo. No tiene más. Y después El gato y la luna, donde hay un mendigo ciego y otro cojo, a los que se le habla de un personaje mítico, extraño, que les podía ayudar a superar, a curar sus dolencias. Bueno, El gato y la luna, pues tienen que ir allí a buscar esto, a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y después viene la resurrección, donde nos plantea de alguna forma lo que, en su opinión, era una saturación y un agotamiento ya del clasicismo arcaico de la cultura. Entonces resulta que aquí hay un personaje que es un griego, cada uno representa pues una parte de la cultura tradicionalista. Uno es un griego, otro es un hebreo y otro que es el innovador, el sirio. No tanto un innovador, sino que cree algo más allá de lo racional, de lo visible, de lo que nos rodea. Entonces resulta que estos tres personajes se encuentran entre los que han tenido un acceso más directo e inicial con Cristo resucitado. Entonces están en la casa de uno de ellos, allí discutiendo qué es lo que pasa, y fuera hay una especie de tumulto, porque están celebrando un rito dionisíaco, pues muy disparatado, con mucha agresividad, con mucha sangre, y van a esta casa. ¿Cuál es la consecuencia? Que el griego y el hebreo, con lo que representan, con lo que simbolizan, mueren y dejan de tener sentido. Mientras que el sirio, que es el que tenía la mente un poco más abierta, es el que prospera y el que puede seguir pues dando unas pautas para lo que vendrá a ser el conocimiento humano. Después seguiría Palabras en el cristal de la ventana. Nos presenta pues volvemos a otro tema de esoterismo, del misterio, como ya hemos visto en Resurrección y otras, que ya va buscando lo trascendente, lo sublime, lo egregio, más allá de lo humanamente racional. Y en este caso, pues hay una sesión de espiritismo donde una medium, hace que se manifiesten las voces de Jonathan Swift, el autor de Gulliver, y de las dos amantes de este. Tenía un amante, bueno. Entonces, a través de los discursos de lo que va hablando, los asistentes a la reunión de espiritismo van confrontándose con cosas que no les gustan, con cosas que preferirán que siguieran ocultas, es decir, enfrentándose con la autenticidad muy distinta a la apariencia que intentan vender a los demás. Entonces, el personaje de Sweet, con el sarcasmo, con ese talento para extraer lo malvado, lo pintoresco, lo gracioso de las situaciones, hace que estos personajes pues vayan revelando pues, lo que son sus verdades ocultas, ¿verdad? Luna llena de marzo, resulta que hay una reina. Esto enlaza un poco con la primera que vimos, porque es una reina que decide pues ofrecerse al postor mejor que venga para casarse con él y para reinar, pero siempre y cuando sea digno. Y entonces aparece un porquerizo, aparece un porquero, un señor que cuida cerdos, allí a ofrecerse para casarse con la reina. La reina no ve más allá de la simple apariencia y hace que lo decapiten. Y este porquero, en verdad, pues era el personaje que hubiera sido realmente la pareja idónea para los designios de esta señora. Esta se une a otra, el rey de la torre del reloj grande, y a la siguiente que veremos, porque es una especie de trilogía. Aquí el personaje de esta que hemos visto, de la reina, es el personaje más importante, dramáticamente hablando. Y en este del reloj, del rey del reloj, resulta que es que hay dos versiones, porque es que él lo que pretendía es otro personaje femenino destacado para que lo interpretara, en realidad, una actriz que era amante del propio Yeats. ¿Qué ocurre? Que había una a la que no le gustaba mucho interpretar al uso, pero sí danzar. Entonces, de una versión donde la música, la danza, todo esto era muy importante para lucimiento y brillantez de esta actriz. Pero después cambió de amante y él seguía con la idea de esta historia y transformó la danza en interpretación, porque esta otra actriz era al revés. Esta prefería no bailar, esta prefería actuar hablando e interpretando, pero no bailando. Entonces, pues hizo esta variación. Son dos obras que vienen a ser la misma historia, no tiene gran... Es el simbolismo de algo. En el caso anterior fue de no saber ver lo que había detrás del porquero aquel, por parte de la reina. En esta,
pues es una cosa, una meditación sobre el tiempo, el paso del tiempo, el tiempo directo o de verdad y el tiempo subjetivo, y va sobre esto. Y la última, que está también relacionada, la última de esta trilogía, de esta especie de trilogía, El huevo de la garza. El huevo de la garza es una obra que ha sido muy criticada y muy... Aquí ya había terminado con las amantes y todo, ya buscaba otra cosa. Incluso intelectualmente vengarse de aquellas tipas que habían estado con él, y hace esta obra donde una mujer es violada por siete tipos. 7 individuos violan, en plan la manada aquella que hubo tristemente famosa, pues algo parecido. Es una señora que es violada sistemáticamente. Entonces aquí hay escenas de una violencia y de una crueldad espantosa, pero tratadas como algo farsesco casi. Aquí hay el suicidio de la víctima, porque no puede tolerar vivir como con lo que le ha pasado. Y aquí la justificación, el razonamiento de Yeats es la distinción entre los cristianos, los católicos, los creyentes y los paganos, los no creyentes, para justificar pues este tipo de actividades. Pero bueno, en mi opinión son 3 obras que, bueno, que tienen el interés de que la escribieron, pero realmente no, en mi opinión, insisto, no aportan gran cosa, aparte del acierto puntual, formal que puedan tener. Temáticamente son unas obras muy limitadas y que, en mi opinión, no representan nada, algo que sí sucede con las 2 últimas obras que nos quedan. Purgatorio es un planteamiento, volvemos al tema legendario, al tema mítico, porque hay un anciano y un muchacho en una casa, están fuera de una casa, que son de la misma familia, y vemos cómo ha ido la familia decayendo y cómo ha ido degenerando. Porque resulta que el padre del anciano, en su momento, en una borrachera muy excesiva, pues le metió fuego a la casa, que está aquello en el exterior, simbolizando la casa, simboliza todo lo que es la saga familiar, todo lo que es la descendencia de ese mismo tronco, de ese mismo individuo que borracho quema la casa. Porque este viejo, según nos va transmitiendo a lo largo de la acción, la noche fue concebido, la noche de boda entre su padre y su madre, pero la madre muere en el parto. Y a partir de ahí se suceden las desgracias que desembocan en la borrachera y en el incendio que ya hemos aludido. Porque es que además, cuando el incendio, el viejo, que entonces no lo era, apuñaló a su padre y lo mató. Cuando está contándole esto al joven, de pronto en la casa, en el interior de la casa, que está en ruina, ve un espíritu, que resulta ser el espíritu de su madre. Entonces él piensa, el viejo, que lo que puede acontecer acto seguido es que aparezca el espíritu de su padre, vuelva a tener, borracho, como la otra vez, vuelva a tener el ayuntamiento con la mujer y el ciclo vuelva a reiniciarse. Entonces, ¿qué hace? ¿En qué puede ser que el padre se reencarne si no aparece el espíritu? En el jovencito. Que el jovencito, creciendo, y además está en plena exuberancia vital, con la mujer aquella, que es su madre, el espíritu de su madre, vuelva a crear esa misma situación y aumente la decadencia y la degeneración y la degradación de la familia. ¿Y qué hace? Pues se carga al jovencito. Pero la cosa no le sale bien porque el jovencito muerto, aparece el espíritu del padre montando a caballo, que va a ir con el espíritu de la madre, y lo que él ha intentado evitar, pues no va a suceder. Con lo cual, pues bueno, como vemos, una historia que, bueno, pues eso es que es lo que hay, es que no hay más. A mí es que estas obras me parecen, hoy me parecen muy de modé. Estéticamente sí son dignas de montar en un escenario, claro que sí, ¿por qué no? Son muy bonitas, mucho de liturgia, mucho de hacer como algo fantástico, algo distinto, pero a nivel de contenido, de contarla así, es bastante pestiño, porque es que se reducen a elementos mínimos. Entonces hay unos discursos, y más cuando son obras en verso, entonces ya todavía peor, unos discursos larguísimos sobre una misma idea dándole vueltas para la belleza formal del lenguaje. Y eso es lo que pasa también en la última obra, que ya terminamos por fin, que es la muerte de Cuchulain. La muerte de Cuchulain, que es la última obra que escribió, que esto ya no es, así como las otras obras con este personaje eran de un tono serio, un tono dramático, legendario, aquí tira de farsa satírica. Resulta que lo van a ejecutar a Cuchulain, y el verdugo, el que se lo tiene que hacer, es un tipo que es ciego, y ha estado con el cuchillo con el que lo va a decapitar, ha estado trasteando por allí con un pollo, y los despojos echándolo en una bolsa para llevárselo a los perros. Entonces hay todo el trámite del verdugo, lo que va haciendo,
Y ese verdugo ciego, un tanto fuera de lo razonable, ¿no? Un tanto oído, con ese mismo cuchillo decapita a Kuchulain. Y su cabeza, en parte con intención y en parte porque no sabe exactamente qué es lo que está pasando, decide meterla en esa bolsa donde están los despojos de los pollos para echárselo a los perros. O sea que ese final, que podemos imaginar que de un desagradable, pues, extraordinario, ese final es el final del héroe mitológico, del héroe mítico que él ha utilizado, mítico de la primera Edad Media, quizá un poco anterior, pero que él ha utilizado sistemáticamente con otras obras con una idea, con una línea de definición completamente distinta. Pues aquí resulta que es un ser que es decapitado por el último mono social y cuyo destino de su cabeza es servir de alimento a unos animales, los perros, los cerdos también podían ser, también se mencionan los cerdos, con lo cual la denigración del héroe es total. Pero puede ser un poco el desencanto que muestra Yeats, aunque en aquel momento también desencanto hacia cierto tipo de sociedad, aunque en aquel momento él pensaba que su adorado fascismo, sus teorías ideológicas populistas y de dictadores, pues iban a acabar triunfando, cosa que por fortuna no fue así. En definitiva, este es el teatro de Yeats, esto que hemos ido repasando, así quizás de forma demasiado frívola a lo mejor, porque ya digo que los tratamientos muchas veces son muy dramáticos y son incluso trágicos, llenos de alusiones, de florilegios, de momentos de estos de una espiritualidad excelsa. Pero es que yo creo que realmente la perspectiva actual de este teatro es algo parecido a lo que he intentado hacer aquí, por lo menos esbozar. El teatro de Yeats, pues merece la pena ser leído, claro. ¿Por qué? Porque esto, más que por el valor en sí mismo, que sí, que significa una ruptura con lo que había antes, un avance más teórico, más intentado que realmente cumplido, que práctico, pero sí sobre todo dio pie a que nacieran otros teatros como son, por un lado, el de Synge, por otro, el de O'Casey, y por otro, en cierta manera, por otro autor irlandés como por ejemplo Bernard Shaw. En fin, este ha sido nuestro repaso del teatro de William Butler Yeats. Espero que te haya gustado. Si lo conoces, pues haberte recordado todo en parte, haberte recordado alguna de estas obras. Si te gustaron en su momento, ¿recomendaría la lectura? Pues en tanto en cuanto acabo de lo que acabo de decir. O sea, no es una de mis lecturas favoritas, pero como ya habíamos dicho, de las tres patas del teatro nacional irlandés, O'Casey y Synge, pues faltaba Yeats y ya lo tenemos. Ya tenemos el triunvirato del teatro irlandés. Y por eso he decidido incorporarlo al canal. En cualquier caso, si el vídeo te ha parecido medianamente bien, distraído, no sé, a lo mejor algo que te haya interesado, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que vamos tocando un día u otro, pues también te agradeceremos si tienes a bien suscribirte, así como recomendarlo a otra gente que conozcas de tu entorno, porque ya sabéis que las suscripciones pues no hacen falta. Y nada más, gracias por acompañarnos. Hasta otro vídeo. Un saludo.